¿no? Y luego tenemos al centro también la médula espinal. Sí. Y la médula espinal tiene los mismos segmentos que tiene la columna vertebral. Es decir, hay un segmento cervical, un segmento torácico, un segmento lumbar y un segmento sacrococcígeo, ¿no? Entonces la médula sigue los segmentos vertebrales que se encuentran en la ruta de la columna. Todo es el sistema nervioso central. Ahora, todo lo que sale del sistema nervioso central, que es una red de cableado realmente, constituida por nervios, y algunas estaciones neuronales que se llaman ganglios periféricos, está formando, es lo que constituye el sistema nervioso periférico. Como se ve en esa imagen, todas esas líneas verdes son los nervios, y sus ganglios es el sistema nervioso periférico. Entonces hoy en la clase vamos a ver cómo está organizado el sistema nervioso central y cómo está organizado el sistema nervioso periférico. De hecho, la histología de esto es muy simple. Háganse cuenta que es re simple. Cuando ven neuroanatomía y vean las rutas neuronales, es un poco complejo, ¿no? Y cuando vean, por ejemplo, en neurofisiología o en neurología ya en curso de carrera, se van a dar cuenta de que ustedes podrían diagnosticar o proponer una lesión. Si yo les digo, hay un infarto en la cisura tanto, al lado tanto. Parálisis del lado tanto, del tal segmento. Van a poder decir eso. Eso es neuroanatomía. Hoy día vamos a sacarnos en la histología que es bonita. Hoy sabemos sistema nervioso central, encéfalo, médula espinal, sistema nervioso periférico, ganglios y nervios con sus terminaciones. Hablemos del sistema nervioso central. Cuando uno observa el sistema nervioso central, acá se ve el encéfalo, y uno lo corta o lo parte, como quieran decirlo, uno ve dos tonos. Un tono clarito, casi blanco, y un tono gris, con diferentes variaciones, o medio plomito, ¿no? Por lo tanto, en la anatomía uno identifica un color blanco y un color plomo o gris, y uno le da ese nombre a estas regiones. El nombre es sustancia gris y sustancia blanca, como en esta imagen. Todo lo que es blanco, sustancia blanca. Y todo lo que es gris, incluyendo esas variaciones de gris, es sustancia gris. Entonces la primera forma de clasificar el sistema nervioso central es sustancia gris, sustancia blanca. ¿Qué pasa en la sustancia gris? ¿Qué tenemos en la sustancia gris? Una vez nos llegó una vez, te falta sustancia gris. Claro, si te falta sustancia gris se pone su burro, porque ahí es donde están las neuronas, ¿no? Todos los cuerpos neuronales, ¿no? Los somas neuronales, se encuentran en la sustancia gris. Y de esos cuerpos neuronales salen las primeras proyecciones o llegan las proyecciones nerviosas, y en esa zona, cerca del soma, no tienen mielina. Por eso se dice que están las fibras nerviosas principalmente de tipo amielínico, o sea, sin mielina, ¿no? Luego tenemos ahí un grupo de células que ya hemos conocido en la clase pasada que se llaman oligodendrocitos. Ya habíamos dicho que el oligodendrocito es la parte de la glía que tiene como responsabilidad otorgar mielina al sistema nervioso central. Ahí está el oligodendrocito. Luego tenemos los astrocitos. Dijimos que el astrocito de la etapa de la glía, la parte de la glía que tiene como responsabilidad el intercambio metabólico, ¿no? Y acá en la sustancia gris, los astrocitos suelen ser protoplasmáticos, es decir, los gorditos, porque hay ya dos: astrocitos gorditos, protoplasmáticos, y los fibrosos, los delgaditos. Acá casi todos son gorditos. Luego tenemos microglía. ¿Y qué es microglía? Microglía es los macrófagos del sistema nervioso, ¿no? Los que se encargaban de comerse desechos, unas muertas, en fin. Microglía. Ahora, en la sustancia gris yo voy a ver mucha vascularización, o sea, hartos capilares, hartos vasos sanguíneos, venosos y arteriales. ¿Por qué? Porque en esta zona hay mucha demanda de sangre, sobre todo de oxígeno. Las neuronas no pueden estar sin oxígeno, no pueden estar sin glucosa, son cosas indispensables para el metabolismo de estas células. Por lo tanto, tiene que haber una gran densidad de capilares para que les llegue la glucosa y el oxígeno. ¿Dónde encontramos sustancia gris? De arranque encontramos sustancia gris en la superficie del encéfalo, es decir, en la corteza del cerebro y en la corteza del cerebelo. Pero también hay sustancia gris en algunos núcleos celulares que tiene el encéfalo y en el centro de la médula espinal. En el centro de la médula espinal podemos encontrar sustancia gris. Entonces, ya sabemos cómo está formada y sabemos qué tiene la sustancia gris. Como contraparte, la parte del contraste del color la da la sustancia blanca.
La sustancia blanca es blanca porque lo que predomina ahí es la grasa de la mielina, ¿no? La mielina dijimos que era membrana, que enrolla los axones básicamente. Entonces tenemos acá fibras nerviosas mielínicas, o sea, revestidas de mielina. Y es por la culpa de la mielina que son blancos, ¿no? También encontramos oligodendrocitos porque sabemos que en el sistema nervioso central es el oligodendrocito el que forma la mielina. También encontramos astrocitos por la parte metabólica, pero acá el astrocito es más flaquito, ¿no? Un astrocito fibroso. Microglia. Aquí hay menos densidad de capilares sanguíneos, no sangra tanto como la sustancia gris, porque acá son axones, ¿no? Aquí hay que darle oxígeno, es usualmente el soma coronal, ¿no? ¿Dónde encontramos la sustancia gris? Donde no es blanco, pero lo que no es blanco es gris, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el cuerpo calloso, las comisuras, los haces, los fascículos, los cordones, que rodean, por ejemplo, a la sustancia gris de la médula, unos cordones laterales, ¿no? Laterales, anteriores y posteriores. Eso lo van a ver en anatomía. Esta es una imagen donde hemos usado hematoxilina y eosina. Cuando uno pinta con hematoxilina y eosina, usualmente la sustancia gris se pinta más clara que la sustancia blanca. Por ejemplo, aquí, esto de acá, al borde, esto de acá, es sustancia gris. Y esto que está más oscuro es sustancia blanca, ¿no? Entonces, cuando uno usa hematoxilina y eosina, se produce esa inversión. Lo oscuro se hace claro y lo claro se hace oscuro. Entonces, yo tengo corteza, esto también es corteza. Y esto para que es sustancia blanca. Hay un concepto que debemos conocer que se llama neurópilo. El neurópilo se entiende como una maraña, una red de terminaciones nerviosas o de fibras nerviosas en la que se produce gran cantidad de sinapsis que están alrededor de un cuerpo neuronal. O sea, alrededor de un cuerpo neuronal yo voy a encontrar muchos cables y esos cables tienen conexiones entre ellos. Eso se llama neurópilo, esa maraña que está alrededor del cuerpo neuronal. Los neurópilos, por ejemplo, se enriquecen cuando uno tiene mayor cantidad de estímulo. Eso es la neuroplasticidad, es un enriquecimiento de las conexiones a nivel del neurópilo. Entonces, formado por prolongaciones dendríticas y de las propias neuronas, por las fibras nerviosas amilénicas y mielínicas, por las prolongaciones de células gliales, en fin. En esta zona se encuentran las conexiones o sinapsis. El neurópilo, obviamente, es típico de la sustancia gris, porque en la sustancia blanca no hay neuronas. Así se ve el neurópilo. Miren, este es un cuerpo neuronal, este es el cuerpo neuronal, y todo lo que lo rodea, esa maraña de conexiones que está alrededor, es el neurópilo. Ahora, en la sustancia gris, en algunas zonas, las neuronas se organizan por capas, ¿no? De hecho, cuando yo estudiaba histología, era un reto aprenderse las capas de las neuronas de la corteza cerebral, las capas de las neuronas de la corteza del cerebelo, y peor, las capas de neuronas que hay en la retina, por ejemplo. ¿No? Es complicado. A mí me interesa que ustedes sepan que hay capas, como la que figura ahí, la capa molecular, la de plexos de Case, de etc., las capas de piramidales pequeñas, las de piramidales grandes, la del plexo externo de bailante, etc. Cada una de ellas, ¿no? Hay un montón de capas. Lo que me interesa es que sepan que están formadas por cuerpos neuronales de diferentes tipos, porque algunas son piramidales, como dice el nombre, otras no son piramidales pero más pequeñitas, otras son nubulosas, en fin, otras son estrelladas o polimorfas, en fin, son diferentes tipos y tienen conexiones hacia los costados, o sea, horizontales, y también tienen conexiones con la capa de arriba y la capa de abajo, o sea, en línea vertical. O sea, la integración de las conexiones sinápticas que tienen las neuronas en las cortezas son en todos los niveles, ¿no? Hacia los costados y de arriba y hacia abajo. Como se ve en esta imagen, ¿no? Tenemos unas neuronas piramidales y esas neuronas se conectan con las neuronas vecinas de la misma capa, pero también se conectan con las neuronas que están hacia abajo y hacia arriba. Es un corte histológico en el que se ha usado una tinción que se usa mucho en neurología, que se llama tinción argéntica, que usa plata para pintar las neuronas, que se pintan bonito con plata, se pintan de negro. De hecho, en el laboratorio tenemos láminas con tinción argéntica de neuronas. Sí, hay cerebelo con tinción argéntica. Y acá se pueden ver las capas neuronales en histología, ¿no? La molecular, la granulosa externa, piramidal externa, granulosa interna, piramidal interna, células polimorfas. No se ven las capas de plexos porque son vasculares, sino no se llegan a pintar con esta tinción.
Y así se ve una neurona piramidal grande, por ejemplo, en la corteza del cerebro. Las neuronas que están alrededor, o las células que están alrededor, pueden ser tranquilamente glia, ¿no? Este es el cerebelo. El cerebelo, ¿para qué sirve el cerebelo? Para el equilibrio. Es que, o sea, la parte más evolucionada que tenemos nosotros es la corteza del cerebro. En el cerebro están las funciones mentales superiores, las más complejas. Por ejemplo, ustedes saben tocar un órgano, un instrumento, una guitarra, es el cerebro fino en corteza haciendo ese tipo de cosas. Si ustedes cuentan una historia, narran una... Un ratito vamos a recibir una visita breve. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Los doctores han venido a tomarles un examen, así que saquen un papel. No, lo que pasa es que la universidad, como saben ustedes, tiene convenio con otras universidades. Y en este caso he conseguido la visita de dos colegas que vienen de la Universidad de La Rioja, de Argentina. Y van a desarrollar algunas actividades con nosotros estos días. Lamentablemente son actividades con los más grandecitos. Muy bien, a ver, retomemos un poco, así como han retomado el sábado, yo he retomado. Hablamos de que las cosas más finas, las más delicadas, las más evolucionadas están en la corteza cerebral. De hecho, ahí está también la conciencia, ¿no? Lo tenemos como bueno, como malo, están muchos los recuerdos, las cosas que hemos vivido y que se han ido grabando. En fin, todo lo que se les ocurra, sea ultra, super, recontra de nuestra especie, está en la corteza. Lo que está por debajo de la corteza es lo que nos hace vivir, ¿no? Por ejemplo, en el tronco encefálico está el centro del latido cardíaco, el centro de la respiración, el centro de control del metabolismo. De hecho, con un alfiler en el bulbo, ahí queda, ¿no? Podemos matarnos. ¿No? Única manera de asesinar. Agujero occipital, una palanqueadita y listo, ¿no? Romántica forma. ¿Se siente? Me imagino que el pinchoncito inicial, ¿no? Pero eso es lo básico, lo que está por debajo de la corteza es aquello que nos hace una especie viva, ¿no? Pero más allá de la corteza, más allá de eso nada. Y el cerebelo, que es un órgano intermedio, tiene tres funciones que ya mencionado una de ustedes. Una mencionó ustedes, ¿cuál era? Ya, se supone que el anticerebelo ve el equilibrio, ¿no? El pálido cerebelo ve el tono muscular, ¿no? El tono muscular. ¿Y cuál me falta? Nos falta la coordinación, ¿no? La coordinación, ¿no? O sea, cuando ustedes caminan se han dado cuenta que va el pie izquierdo con el brazo derecho, ya, eso es coordinación, ¿no? Cuando camina así, ese se ve descoordinado, ¿no? Cuando bailan, ¿no? Ya, eso es cerebelo, ¿no? O sea, es coordinación de movimientos, ¿no? Entonces, este órgano ha evolucionado para esas funciones. De hecho, cuando está enfermo este órgano tenemos deficiencias de eso, ¿no? Hay una marcha cerebelosa, por ejemplo, ¿no? Que es una marcha desequilibrada, o hay pérdida de tono muscular. O, yo me acuerdo que mi profe de semiología hace una raya en el piso, decía, para evaluar el cerebelo, ¿no? Una línea, y le dice, camina por encima de la línea, y me pone un pie delante del otro. Y él se reía y decía, yo nunca he podido hacer eso, y se mataba de risa. Cuando yo hacía el internado, el doctor se enfermó, y durante mi último mes de internado, el doctor falleció. Joven, tendría que 50 años el doctor. Y murió de un tumor en el cerebelo. Tuvo un astrocytoma invasivo en el cerebelo. Y lo tuvo seguramente yo 6 años antes, cuando él nos decía que no podía caminar y se reía. Decía, ay, yo no puedo hacer eso, pero nunca se pudo pensar en que eso que nos estaba enseñando es lo que debió aplicar en sí mismo. Y decir, ¿por qué no puedo caminar? Seguramente tenía un tumor muy pequeño. Se podía predecir, pero... Y falleció. No lo sabía. No lo sabía. De hecho, tenía 2 hijas pequeñas, o sea, era difícil que vaya a salir. Entonces ya saben la función del cerebro. El cerebro tiene una corteza típica para estudiar histología, tiene 3 capas que se pueden identificar claramente. Miren, esto de acá al centro, esta línea de acá, es sustancia blanca. Significa que todo esto que está hacia arriba y todo esto que está hacia acá es un pliegue de la sustancia, ¿no? Es corteza. Y si uno ve la corteza, tiene 3 zonas. Una zona acá, una zona aquí, esta línea, y una tercera zona. Son las 3 capas de la corteza del cerebelo.
La capa más externa se llama capa molecular. Así, molecular. Porque es como que muy de intersticio homogéneo y puntos de cuerpos celulares dispersos, ¿no? La segunda capa, que es esta de acá, que se llama capa granulosa, está llena de bolas, de granos, de núcleos celulares, tanto de neuronas como de glía, muy recargadas celularmente comparada con la primera. Pero entre la primera y esta de acá hay otra que ustedes pueden observar aquí, que es una sola línea de células, a mayor aumento, ¿verdad? Ahí también. La molecular es la de arriba, la granulosa, la de abajo, y en el centro tenemos esta, miren, acá se ve bonita. Esa se llama capa de células de Purkinje. Vamos a encontrar Purkinje, que es un histólogo conocido, un histólogo harto investigador, que le ha puesto su nombre a muchas células. Ya, por ejemplo, esta es una de las células a las que se puso su nombre, células de Purkinje del cerebelo, ¿no? Porque hemos encontrado fibras de Purkinje del corazón, en fin, vamos a ver otras después. Pero me interesa que acá hay molecular, Purkinje y granulosa. Miren, con tinción argéntica, qué bonito se ve. Molecular, miren las fibras de células de Purkinje y arriba la molecular, ¿no? La molecular, Purkinje, granulosa, y eso de acá abajo, si ven puro cable, sustancia blanca. Ya, esta es la otra parte del sistema nervioso central, que es la médula espinal. En la médula espinal es con hematoxilina y eosina, por lo tanto lo claro es gris y lo oscuro es blanco. Entonces, esta zona del centro, que es como una letra H, ¿no? Es de sustancia gris, ahí están los cuerpos neuronales. Y todo lo que lo rodea, que son cordones, todo esto que lo rodea, es sustancia blanca. Aquí tenemos un asta de sustancia gris y alrededor sustancia blanca. ¿Por qué la sustancia blanca se ve como puntitos y vacíos? Eso es como que para un razonamiento histológico avanzado. Por la mielina. Puntitos, unos puntitos. ¿Qué son los puntitos? Son los axones, ¿no es cierto? ¿Y por qué alrededor es blanco? Porque al igual que en el adipocito, la mielina es grasa. Cuando se deshidrata el tejido con alcohol, la grasa se diluye y se pierde. Entonces queda el axón y un hueco alrededor, que es la mielina, que es lipídica y ha sido diluida y extraída pues, por ese proceso de la parafina, ¿no? Ahí otra vez para que vean el cuerpo neuronal, neurófilo en un asta, ¿no? Sustancia gris de la médula. Y miren lo que les decía, sustancia blanca. Ven el axón y mielina, el axón y mielina, el axón y mielina. La mielina se ha perdido por el proceso de deshidratación, ¿no? Listo. ¿Qué más tenemos que reconocer en el sistema nervioso central? Hay una estructura que se llama plexos coroideos. Ustedes saben que el sistema nervioso central tiene unos huequitos en el interior. Por ejemplo, acá creo que se ve algo. Por ejemplo, aquí, este es un hueco. Esos huecos se llaman ventrículos. Hay ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Esos huecos están revestidos ¿por qué? ¿Por qué glía? ¿Cómo se llama la glía que reviste las cavidades? Epéndimo. Están revestidas por epéndimo. Y en algunas zonas de los ventrículos laterales, en la zona basal, aparecen unos repliegues del epéndimo que tienen muchos capilares sanguíneos abajo. Esos repliegues se llaman plexos coroideos. Y ese revestimiento ahí se hace como que cúbico simple, ¿no? Y lo que hacen es filtrar la sangre de esos capilares para producir un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es como un sistema hidráulico que amortigua al sistema nervioso central. Se produce en el centro, pero a través de unos conductos sale a la superficie y irriga toda la bóveda y el conducto raquídeo. Eso hace, por ejemplo, que cuando ustedes están jugando una pichanga y viene una pelota, agarran y le metan la cabecita y la pelota rebote y su cerebro no se haga puré con el cráneo. Porque el movimiento de inercia genera que el cerebro se pegue al hueso, ¿no es cierto? Ya, si no tuviera un colchón hidráulico que amortigüe, probablemente se hiciera puré en la corteza, ¿no? Algunos probablemente les ha pasado, y es de sus secuelas. Pero ese sistema es para eso. Acá tenemos una imagen en la que se ve los plexos coroideos.
es un epitelio simple cúbico y acá en el centro son capilares, ¿no? O sea, vasos sanguíneos pequeñitos. Y la sangre atraviesa los plexos y se produce líquido cefalorraquídeo. Cuando ustedes vean alguna vez en su vida líquido cefalorraquídeo sano, van a decir, wow, ¿no? De hecho, nuestra comparación es la del cristal de roca. Es como ver un diamante líquido. O sea, el agua, esa agua que tienen acá en botellas o en un vaso, que sacan del filtro, esa agua es opaca comparada con cómo se ve el líquido cefalorraquídeo. O sea, impresiona porque realmente tú no puedes creer que pueda ser tan luminoso, un agua tan cristalina, tan cristal de roca. Es así, es pura, absolutamente pura, ¿no? Y es la que amortigua el sistema nervioso. Son engreídas las neuronas, pues, ¿no? Tienen que estar así, rodeadas de lo mejor. Entonces, el líquido cefalorraquídeo se produce aquí, en los ventrículos, en el techo del cuarto ventrículo, acá, y circula por toda la superficie del encéfalo y también por la superficie de la médula. De hecho, uno puede acceder al líquido cefalorraquídeo haciendo una punción de líquido cefalorraquídeo. Y uno la hace, por ejemplo, a nivel de la zona lumbar, a través de un procedimiento que se llama punción lumbar. Cuando uno sospecha de que hay algo anda mal acá, uno puede sospechar varias cosas, como una infección, por ejemplo. Entonces uno hace una punción lumbar y ve el líquido turbio o pus, ¿no? O uno puede sospechar de un aumento de la presión craneana, o uno hace una punción y el agua sale a chorro, ¿no? En realidad eso no se hace. Pero puede ayudar al diagnóstico y uno puede analizar el líquido para contar sus células, sus proteínas, etcétera, para ver qué tipo de enfermedad podría estar pasando, ¿no? De hecho, cuando un niño nace prematuro, les hacen una punción de líquido cefalorraquídeo transfontanelar para ver si sale sangre. También hacen ecografía transfontanelar para ver si hay hemorragias. Porque una de las complicaciones más comunes de los niños prematuros es la hemorragia intracraniana. Entonces se puede identificar a través de este procedimiento. Y como las fontanelas no han cerrado, no mete la aguja nomás, ¿no? Con mucho cuidado porque puede generar una meningitis. Hablando de meningitis, otro componente del sistema nervioso central son las meninges, ¿no? ¿Y qué son las meninges? Las meninges son un conjunto de capas que envuelven o revisten al sistema nervioso central. Son de tejido conjuntivo. Estas sí son de tejido conjuntivo. Y son tres. De afuera hacia adentro, la más externa se llama dura madre. Luego tenemos una del medio que se llama aracnoides y una más interna que se llama pía madre. Entonces, dura, aracnoides y pía madre. Acá tenemos en esta imagen arriba la dura madre que se corresponde. La dura madre se corresponde con el periósteo de la calota, ¿no? Calota es el cráneo, ¿no? La columna craneana. Luego tenemos la aracnoides, que es el tejido conjuntivo más bien un poco laxo. Y es más, la aracnoides emite unas proyecciones de tejido conjuntivo hacia la parte inferior, ¿sí? Hacia la parte inferior y deja un espacio que se llama espacio que está debajo de la aracnoides, espacio debajo de la aracnoides, espacio subaracnoideo. Y en ese espacio debajo de la aracnoides o espacio subaracnoideo circula el líquido cefalorraquídeo, como una esponja, ¿no? Ahí cuando uno mete la aguja, es chévere, porque uno mete la aguja y siente el tac. Ese tac es el pellejo, la dura madre. Y ahí se queda. Cuando uno atraviesa la dura madre, ya está en el espacio subaracnoideo. Si tú haces tac, tac, sí, fuiste al espacio a desastre, ¿no? Y la capa más fina, que es esta de acá, que es muy delgadita, de un tejido conjuntivo muy fino, como un fibroblasto engreído por ahí, que se atreve a tocar a la neurona, ¿no? Esa es la pía madre, ¿no? Esto se repite a nivel de toda la bóveda y a nivel de todo el conducto raquídeo. Entonces acá se ve, por ejemplo, el cuero cabelludo, el hueso y algo. Después del hueso, dura madre, aracnoides, espacio subaracnoideo y abajo la pía madre, ¿no? La pía madre incluso le sigue el ritmo a las involuciones, ¿no? De la corteza del cerebro y del cerebelo. Ahora, un concepto que debemos manejar en el sistema nervioso central es la existencia de una barrera entre las neuronas y la sangre. De hecho, las neuronas son reengreídas y ellas no reciben contacto directo de la sangre porque
La sangre acaricia otros órganos, porque me va a acariciar a mí, ¿no? Una cosa así. Entonces, hay una barrera hematoencefálica, ¿no? Entre la sangre y el encéfalo. Esta barrera está formada primero por el endotelio, que es continuo en los capilares sanguíneos. Es decir, los capilares que llegan a la corteza cerebral o al encéfalo en sí, tienen un endotelio que está revistiendo exactamente toda la superficie del vaso sanguíneo. Y tienen uniones ocluyentes entre las células vecinas, o sea, no se pueden meter nada por los costados. Luego, ese endotelio tiene una lámina basal que es gruesa. No es tan delgadita, es una lámina basal gruesa en la que descansan las células endoteliales. Y finalmente tienen los pies vasculares de los astrocitos, ¿no? Acuérdense que dije, el astrocito toma la sangre y se la pasa a la neurona. Eso se llama pie vascular. Eso hace que ninguna sustancia extraña entre en contacto con la neurona. Es como cuando ustedes veían a los reyes, cuando se servían comida al rey, tenía una persona al lado que comía antes que él. Cuando se servían el vino al rey, tomaban el vino antes que él, para que no mueran, ¿qué? Envenenados. Igual, ese concepto es neuronal. La neurona no come nada si no lo comió primero, la que muera primero el castrocito fibroso, el castrocito normal, ¿no? Así pasa. Bueno, de hecho, eso de los reyes, los milicos decían salud. ¿Por qué decían salud? Claro, lo que pasa es que servían las chelas a fondo, ¿no? La hidromiel, que era lo que más tomaba, es un aguardiente de miel, ¿no? Fermentada, al tope. Y cuando decían salud, le chocaban las copas con energía y brindaban de esa forma. Pero cuando hacían eso era para que la hidromiel de mi vaso caiga en el vaso del otro y la hidromiel del otro caiga en mi vaso y se mezclen. Y todos tomaban con confianza porque nadie me estaba envenenando al otro. El que no quería brindar es porque te había servido algo probablemente, ¿no? Para tumbarme, ¿no? Sí, te había dado tu clorrazepam. Estaban peleando. Listo. Entonces, hasta ahí de simple el sistema nervioso central. Rápidamente veremos al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es un sistema de cableado. Y así son los nervios, ¿no? Son axones revestidos de mielina. Varios axones, ¿no? Están recubiertos por un tejido conjuntivo muy laxo que se llama endoneurio. Y todo el nervio está revestido por un tejido conjuntivo más grueso que se llama epineurio. Y entre ambos está el perineurio. Así como había endonicio, perinicio y epinicio, acá hay endoneurio, perineurio y epineurio. Por eso los nervios son duros. Un nervio está duro, ¿por qué? Porque al igual que la aponeurosis de los músculos, está formado por tejido conjuntivo denso. Así de simple. Acá tenemos un corte pintado de rojo, el sistema los axones, y se ven pues el nervio, se ve el perineurio, el epineurio y un montón de axones, ¿no? Un corte transversal a un nervio. Acá se ve lo mismo, pintado de rojo, ya saben la mielina, se ve el axón al centro, la mielina de rojo, y acá están los nodos de Rambier que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Afuera se ve el perineurio, que es tejido conjuntivo. Otra vez perineurio arriba y va un axón bien bonito con sus nodos de Rambier, con mielina de una Schwann y mielina de otra Schwann al costado, ¿no? La coloración está chévere, es una coloración triclómica de Mason. Ahora, aquí lo que vemos son ganglios. Lo que pasa es que las neuronas hemos visto estar en la sustancia gris del sistema nervioso central, pero el sistema nervioso periférico también tiene neuronas, cuerpos neuronales, en zonas periféricas que se llaman ganglios, que pueden ser de varios tipos los ganglios, autonómicos, etc. Son ganglios. Y en los ganglios encontramos cuerpos neuronales, ¿no? Por ejemplo, este es un ganglio espinal y encontramos aquí cuerpos neuronales. Lo demás es tejido conjuntivo. Hay otro ganglio, pero este parece un ganglio autónomo, ¿no? Espinal también. Hay tejido conjuntivo y acá están las neuronas. Pero miren, el detalle es el siguiente. Este es un cuerpo neuronal, una neurona globulosa. ¿Eso rojo de acá qué es? ¿Quién me dice? ¿Qué es? ¿Fucsina? Es lipofucsina, ¿no? La lipofucsina que es una inclusión de basura, ¿no? Son neuronas viejas probablemente. Pero la neurona que está acá está rodeada de otra fila de neuronas, perdón, de células de la glía.
Porque esa neurona no quiere mezclarse, por más que sea una neurona periférica, no quiere mezclarse con el líquido conjuntivo. Entonces está rodeada de, acá se ve mejor, neurona y alrededor las células que vimos, los anficitos o células satélites, ¿te acuerdas? ¿Sí? Son las células que rodean los cuerpos neuronales en los ganglios. Mira una neurona, harta limofuscina y células satélites alrededor. Otro ganglio, acá son las neuronas. Este ganglio, por ejemplo, es un ganglio autónomo, significa que está metido dentro de otro órgano, probablemente de músculo liso. Miren, ¿qué veo arriba? Músculo liso. ¿Qué veo abajo? Músculo liso. ¿Y qué es esto? Es un ganglio autónomo, un ganglio vegetativo, ¿no? Un neuro vegetativo. Finalmente, hay que recordar que el sistema nervioso puede ser, ya es un poco de fisiología, hay un sistema nervioso consciente o de la vía de relación, que es el que los ha tenido despiertos durante la clase haciendo su tarea de histología, ¿no? Y hay un sistema nervioso autónomo de la vida vegetativa, que funciona siempre, pero se nota que funciona cuando estamos apagados. ¿Y nosotros nos apagamos? Sí, nos apagamos. ¿Cuándo? Cuando dormimos, ¿no? Estamos dormidos, estamos apagados. Pero cuando estamos apagados, las glándulas siguen produciendo jugo gástrico, el intestino sigue moviéndose, el corazón sigue latiendo, los pulmones siguen respirando. Esa es la vida vegetativa, ¿no? Y esa funciona siempre si estamos dormidos, no puede parar. Entonces, el sistema nervioso tiene esos dos componentes. El sistema nervioso de la vida de relación, de ahorita, estamos atentos. Y el sistema nervioso de la vida neurovegetativa y sueño, el concepto de quieres entrar en estado vegetante. De hecho, el sistema autónomo tiene dos segmentos, ¿no? Dos partes que se contraponen. Esto lo van a ver en fisiología, ¿no? La parte que se conoce como el sistema simpático y el sistema parasimpático. Cada uno tiene sus funciones. Por ejemplo, cuando te arriesgas a hablar con una chica que te gusta, el simpático, ¿no? Pero cuando quieres tener sexo con ella, quieres erectarte, el parasimpático, ¿no? O sea, la erección le produce el parasimpático, el núcleo sacrolumbar, ¿no? Pero es fisiología, ¿no? O sea, no sé si, o sea, no he intentado mostrar morbo en mi ejemplo, pero es el simpático y el parasimpático. El simpático te pone simpático y el parasimpático para que se pare simpático. Y cada uno de ellos tiene una correlación con el funcionamiento de todo lo que es vegetativo, con funciones muchas veces opuestas o antagónicas, ¿no? Mientras uno hace meiosis, el otro hace midriasis, por ejemplo. Mientras uno produce taquicardia, el otro produce bradicardia. Mientras uno produce irrigación aumentada en los músculos, otro produce reducción de la irrigación muscular, ¿no? Por ejemplo, son las cosas que hace uno y el otro. Son los núcleos de la corteza cerebral de mis alumnos de ellas y de ellos, ¿no? O sea, está gracioso, pero hay cierta razón, ¿no? En vez de generador de dolores de cabeza, debe ser Ese no es cuando generador de dolores de cabeza es cuando el otro viene y te dice, mi amor, hacemos el amor. Ay, me está doliendo la cabeza. Por eso tienen un gran núcleo de pretextos para decir los no. ¿No? Miren su núcleo de compras compulsivas. El núcleo de bla 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 bla. Bueno, deja pasar. Sí, mi amor, quiero ver, pero mi amor, sí, claro, los hombres creo que todo es fútbol y sexo, ¿no? Sí. Ya. Y entonces hemos revisado nuestro primer sistema, que ha sido el sistema nervioso, ya con eso hemos cogido los tejidos básicos. No, todavía no se pone el curso porque creo que vamos a hacer, todavía nos falta hacer sangre. Y ese sería nuestro último segmento de endocrino. Sangre y endocrino. 4 clases que nos faltan. Y quedarían listos para morir, ¿no? Y prepararse para las clases de verano en Boca del Río. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Perdón?
le va a quedar cerca de Arizona. Muy bien.